Los ataques nocturnos sobre Israel e Irán continuaron por tercer día consecutivo sin que ninguno de los dos países diese muestras de dar marcha atrás. Detenido en Estados Unidos el sospechoso del asesinato de la legisladora demócrata Melissa Hortman y de su marido tras una búsqueda de 2 días. Los líderes de algunas de las mayores potencias económicas del mundo llegan a las montañas rocosas canadienses para celebrar la cumbre del G7. Los ataques nocturnos sobre Israel e Irán continuaron por tercer día consecutivo sin que ninguno de los dos países diese muestras de dar marcha atrás. Las sirenas volvieron a sonar sobre Tel Aviv y otras ciudades de Israel y los servicios de emergencia lucharon por contener los incendios en Haifa, donde una refinería de petróleo resultó dañada. Irán elevó el domingo el número de muertos por los ataques israelíes a 224 personas y las autoridades sanitarias informaron de que había 1.277 heridos. Irán también afirmó que Israel había matado a más de sus principales generales, entre ellos el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Mohammad Qasemi. Israel indicó que Irán había disparado más de 270 misiles desde el viernes, 22 de los cuales se colaron a través de su sistema de defensa Cúpula de Hierro, dejando 14 muertos y cientos de heridos. La responsable de política exterior de la UE, Kaja Kallas, anunció por su parte la convocatoria para el martes de una reunión de emergencia de los ministros de Asuntos Exteriores del bloque de los 27. Israel e Irán se han atacado mutuamente por tercer día consecutivo, matando a decenas de civiles y haciendo temer una escalada del conflicto. Se ha confirmado la muerte de al menos 14 personas en Israel, mientras que Teherán, por su parte, no ha facilitado el número total de víctimas, pero ha declarado que el viernes murieron 78 personas y que decenas más han fallecido desde entonces. A primera hora del día, por primera vez Irán lanzó un bombardeo diurno contra Israel. Al menos uno de los misiles lanzados el domingo por la noche alcanzó un edificio de la ciudad costera de Haifa, hiriendo a 4 personas, lo que elevaría a 15 el número de heridos en todo el país. Ya se ha comunicado a los israelíes que pueden abandonar sus refugios después de que el ataque con misiles causase varios heridos leves y daños tanto en el norte como en el sur del país mediterráneo. En Irán, imágenes grabadas desde la capital, Teherán, mostraron el cielo nocturno iluminado por un enorme incendio en un depósito de combustible, después de que el ejército israelí iniciase ataques contra el sector petrolero y gasístico iraní. El domingo se suspendieron las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, aunque portavoces de este gobierno afirman que estarían dispuestos a retomarlo. Un funcionario estadounidense afirma que el presidente Trump ha rechazado un plan de los israelíes para matar al líder supremo de Irán, tras asesinar al líder de la Guardia Revolucionaria y a varios científicos, sin olvidar al resto de civiles. Después de los ataques de represalia de Irán, los residentes de Tel Aviv y las áreas circundantes han expresado una mezcla de miedo e incertidumbre. Los medios internacionales y locales captaron las reacciones inmediatas de los israelíes. Un residente describió cómo una explosión destruyó la mitad de su casa mientras él estaba en un refugio. שהרעיד את כל הדלת של המקלט. שמענו רעשים, חשבנו זהו, הלך הבית. והלך חצי בית. פעם ראשונה שקורה דבר כזה בשכונה, סדר גודל כזה, מטורף. מתאוששים מזה. De pie junto a un edificio impactado por el ataque iraní durante la noche, David, también de Tel Aviv, expresó un firme apoyo a la acción militar de Israel. שום דבר לא ירתיע אותנו להמשיך במשימה שלנו. Erez, en cambio, expresó frustración y tristeza. Muchos residentes han enfrentado de inmediato las consecuencias del conflicto. Detenido en Estados Unidos el sospechoso del asesinato de la legisladora demócrata Melissa Hortman y de su marido tras una búsqueda de 2 días. Vance Bolter, de 57 años, fue encontrado en un bosque de Minnesota. Se le acusa de hacerse pasar por policía y disparar mortalmente a la expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y a su marido en su casa el sábado en Minneapolis. El gobernador Tim Walz calificó el tiroteo como un asesinato por motivos políticos y agradeció a los agentes su trabajo. Spent Father's Day away from their families to deliver justice for Melissa and Mark Hortman and their children who spent this Father's Day alone. Las autoridades también acusan al hombre de disparar al senador John Hoffman y su esposa en su residencia en Minneapolis.
Ambos resultaron heridos pero sobrevivieron. Los investigadores encontraron en el coche del sospechoso una lista de casi 70 nombres, en su mayoría de políticos demócratas o figuras vinculadas al derecho al aborto. Rusia lanzó un nuevo ataque aéreo contra Ucrania durante la noche, incluyendo cerca de 200 aviones no tripulados y varios tipos de misiles, dicen las autoridades ucranianas. Más de la mitad de las armas fueron derribadas por la defensa antiaérea ucraniana. En la ciudad meridional de Jersón, una persona murió y otra resultó herida. El principal objetivo fue la región de Poltava Oblast, donde no se registraron víctimas, pero las instalaciones energéticas y agrícolas fueron alcanzadas por los escombros. Por otro lado, agentes de inteligencia ucranianos han atacado una subestación eléctrica industrial en la ciudad rusa de Kaliningrado, según informan los medios de comunicación locales. Como consecuencia, se cortó el suministro eléctrico a los consumidores, incluidas las instalaciones de la base industrial de defensa rusa y las fuerzas armadas rusas situadas en las proximidades. Las autoridades locales rusas también informaron de que una persona había muerto y otras 13 habían resultado heridas tras el ataque de Ucrania a un centro de producción de aviones no tripulados en Tatarstán. Escasa participación en la manifestación por la turistificación en Barcelona, convocada hoy domingo por varios colectivos pro vivienda de Cataluña, como el Sindicat de Llogaters. Al menos 600 personas, según la Guardia Urbana, han acudido a la concentración que atravesaba el corazón del Eixample para denunciar que el turismo masivo que recibe Barcelona promueve el cierre de comercios locales, aumenta las aglomeraciones en el centro y resta oferta de vivienda al sostenerse a través de pisos turísticos legales o ilegales. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles, que solamente el trimestre pasado ascendió un 10% en todo el estado. Es una ciudad que ya no da más ni los recursos hídricos ni el transporte público, está masificado los 12 meses del año. Los alquileres siguen subiendo, sigue estando masificada la ciudad. Nos sacan de los barrios, nos sacan de nuestro centro histórico. En paralelo, dos concentraciones en las islas de Mallorca e Ibiza protestaban por los problemas que genera el turismo masivo. Los líderes de algunas de las mayores potencias económicas del mundo han llegado a las montañas rocosas canadienses para celebrar la cumbre del G7, una cita que este año se ve ensombrecida por la escalada del conflicto entre Israel e Irán y la guerra comercial sin resolver del presidente estadounidense Donald Trump. Como anfitrión de la cumbre, el primer ministro canadiense Mark Carney ha decidido abandonar la práctica anual de emitir una declaración conjunta al final de la reunión. Con otros líderes queriendo hablar con Trump en un esfuerzo por disuadirle de imponer aranceles, la cumbre corre el riesgo de convertirse en una serie de conversaciones bilaterales más que en una muestra de unidad. Algunos líderes ya han mantenido conversaciones bilaterales, como la primera ministra italiana Giorgia Meloni y su homólogo británico Keir Starmer. Trump fue uno de los últimos líderes en llegar a última hora del domingo, un día después de haber organizado un polémico desfile militar en Washington. Cómo se convierte una cantera en el mayor y uno de los escenarios al aire libre más singulares de Europa y en escenario de algunas de las óperas más famosas del mundo. A pocos kilómetros del lago Ferto, en Santa Margarita, Austria, se representa este verano la ópera El holandés errante de Richard Wagner. La puesta en escena de una ópera requiere casi 2 años de preparativos para crear un decorado y una representación dignos del imponente escenario. An opera is decided, and then the leading team comes together, makes their first outline, their draft of how the stage is going to look like, and then it goes into the manufacturing. Then all this will be done over months and months of time until it's mounted here in the Steinbruch. So that is the interesting part. And then comes the first day of rehearsal. Los decorados más grandes se mueven a máquina y los más ligeros a mano. Por ejemplo, las paredes de la casa de Senta las mueve un técnico durante la representación sin ningún esfuerzo, como demostró nuestro equipo el director de escena Attila Galaxy. La superficie de representación es de unos 950 metros cuadrados, con algunos elementos del escenario de 19 o 22 metros de altura. Nálunk nincsen hívó berendezés, mindent lábmunkával kell elvégeznünk. És hát a színpadnak a legszélsőbb pontja és a szólóöltöző között van körülbelül egy olyan 160 méter távolság,
Így nem csak nekünk, hanem minden résztvevőnek is ez egy nagy kihívás, ugyanis nem elegendő közvetlenül a színpadra lépés előtt megjelenni, hanem bele kell kalkulálni ezeket a távolságokat. La meteorología también es un reto importante. Los decorados están construidos para resistir el viento y la lluvia, pero en caso de tormenta, el espectáculo se cancela. El director Philip Kren ya nos ha contado que no solo las rocas de la cantera, sino incluso la puesta del sol se han incorporado a la producción del holandés errante. Here you're depending on weather, you're depending on even little birds. When they're flying down, you're really connected to the nature, and that's kind of a bit of Hollander feeling as well, because he's so connected to the nature, he can't disappear, and it's kind of he's connected with the water, and Santa is connected with the earth, and they bring all that stuff together. En el enorme escenario actúan entre 60 y 65 artistas a la vez y los espectaculares elementos escenográficos como las olas del mar empequeñecen al ser humano. It will be really amazing when this ship comes out with the whole crew on it, and it's amazing to have this big view. La cantera, propiedad de la Fundación Esterházy, lleva en funcionamiento desde la época romana. Actualmente forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. También es la fuente de materiales de construcción de muchos de los edificios emblemáticos de Viena, como la Catedral de San Esteban, que sigue abasteciéndose desde el otro lado del teatro para reparaciones y mantenimiento.